Hola, bienvenidos nuevamente a estos posts. Agradezco los que lo han visto, los que lo han oído y espero que podamos seguir adelante con este proyecto. Hoy tenemos el cuarto post, el cuarto video sobre sesgos que hemos estado trabajando. Ahora vamos a hablar sobre Sócrates y específicamente decía, Sócrates tenía razón. No sabemos lo que creemos saber. Nos equivocamos con una seguridad impresionante. Siempre se habla de la famosa frase del gran Sócrates, solo sé que no sé nada. Recuerdo la primera vez que la escuché en una de las clases de filosofía que nos daba el profesor Joaquín Flores en mi colegio, el Liceo Salvadoreño, allá en el año 1980. Como siempre he sido cuantitativo, nunca le había puesto atención a las grandes ideas que mueven el mundo y mucho menos había descubierto que la filosofía era importante y podía ser bonita. Creo además que ese primer y único año de filosofía en mi bachillerato, en mi preparatoria, no dejó la huella que luego en estudios privados logré entender algo de la filosofía. De cualquier manera, escuchar que un hombre probo e íntegro, además de que era maestro de muchos pensadores y que usaba el sistema de enseñanza llamado el método socrático o mayéutica, del que pasados los años trataría de emular en el aula. Pero bueno, perdón, me compliqué con esta entrada. Recomienzo. Una persona tan conocedora y de tan buen pensamiento llegó a la conclusión de que no sabía nada. Por supuesto que sabía, pero sabía mucho menos de lo que ignoraba. Hace pocos posts puse una anécdota de aquella frase de Ignacio: con lo que tú y yo no sabemos se pueden llenar muchas bibliotecas. Creo que esta frase es la misma de Sócrates trasladada a la actualidad. He tenido experiencia personal, he constatado que al suponer que sea algo a profundidad y que cuando lo empiezas a estudiar te das cuenta de que no sabes casi nada. Porque no solo importa lo que pensamos, sino que también importa qué tan seguros estamos de lo que pensamos. Nos sucede algo curioso. No solo nos equivocamos, sino que nos equivocamos con una seguridad impresionante. Pensamos que sabemos algo, que estamos correctos en algo, y esa seguridad es tan grande que sentimos que tenemos certeza sobre algo. Y defendemos a capa y espada esa idea para luego descubrir que estábamos totalmente equivocados. No un poco equivocados, sino mucho, muy equivocados o totalmente equivocados. Todos habremos caído en esta situación y quizá habremos llegado a estar dispuestos a rectificar. Porque lo interesante no es el error, la ignorancia que tenemos, sino lo empecinados que nos volvemos para defender unas ideas. En los posts anteriores hemos visto cómo filtramos la realidad para verla según nuestro gusto, el sesgo de confirmación, y cómo la forma en que nos presentan la información influye en nuestras decisiones, el anclaje y el enmarcamiento. Ahora nos encontramos quizá con un terreno más delicado. Es acerca de nuestra propia percepción sobre lo que sabemos y controlamos. Empiezo con el sesgo de exceso de confianza. De alguna manera, lo que venía escribiendo, leyendo y ustedes están oyendo, esta parte tiene que ver con este sesgo, el exceso de confianza. Nuestros amigos, los hermanos Heath, de quien hemos hablado en otros lugares, ponen este sesgo como el cuarto de los villanos en la toma de decisiones. Podríamos decir que este sesgo de exceso de confianza es que creemos saber más de lo que realmente sabemos. Por supuesto que sabemos, y sabemos cosas, y muchas cosas, y muchas de lo que sabemos, lo sabemos muy bien. El problema es cuando sobreestimamos lo que sabemos. Desde hace años me toca dar el caso del transatlántico Titanic. En su primer y único viaje fue dirigido por el Comodoro Smith. Era el hombre con más experiencia en la naviera
y quien se había encargado de dirigir los primeros viajes de los últimos 6 transatlánticos de dicha naviera. El capitán Smith sabía muchísimo de navegación. El problema fue que sobreestimó su conocimiento. Lo que le pasó nunca había pasado antes, por 1000 circunstancias que no detallaré aquí. Y el capitán Smith no pensó que pudiera sucederle. Estoy convencido que la experiencia que nos dan los años es muy peligrosa para la sobreestimación de nuestro conocimiento. Sabemos mucho y sabemos bien de algunas cosas, pero siempre hay algo de lo que nunca hablamos, de lo que nunca hemos vivido. Jamás me imaginé que podía pasar esto. Es una frase que a veces oímos o decimos. Y esto pasa en muchos ámbitos. Primero, cuando opinamos con seguridad sobre temas que conocemos poco, como por ejemplo la política. Tengo un post inédito desde hace 10 años sobre este tema político porque me sentía demasiado ignorante para suponer que era buena idea las que escribía. Segundo, cuando tomamos decisiones rápidas en entornos complejos. La experiencia ayuda a tomar decisiones que tienen muchas aristas, que quizás no llegamos a ver despacio. Tercero, cuando creemos que ya entendemos algo con solo una explicación. Ahora es más fácil enterarse de algo a través de la inteligencia artificial, pero eso no quita nuestro criterio ni nuestra investigación más profunda. En el mundo de la empresa esto es especialmente delicado. Un directivo puede tomar decisiones con enorme convicción basado en información incompleta o errónea. Y esa convicción, que debería ser una fortaleza, se convierte en un riesgo. No sabemos poco, creemos que sabemos mucho. Y aquí entramos al segundo sesgo, la ilusión del control. Ese es otro sesgo que nos toca repasar ahora, que se llama así, la ilusión del control. De hecho, también creemos que controlamos más de lo que realmente controlamos. ¿En qué consiste este sesgo? Que de alguna manera pensamos que nuestras acciones influyen en resultados cuando en realidad dependen de factores externos o inciertos. Hace pocos días me contaban una anécdota. Era de una persona a quien conozco y estimo, que es experto en un sector de los negocios. Hace muchos años, 15 para ser exactos, decidieron hacer una inversión en este sector. Además del conocimiento de mi amigo, el experto, contrató a los expertos expertísimos de ese sector. Estos hicieron el estudio correspondiente y le dieron el ok para hacer la inversión. Los primeros años, 15 años, han sido de fracaso. Hasta recientemente ha empezado a caminar como el experto y los expertos expertísimos habían previsto desde el primer año. Te pongo algunos otros ejemplos. Primero, creer que podemos anticipar el mercado y muchas veces hemos comprobado que no. Segundo, pensar que una estrategia garantiza un resultado sin poner los medios adecuados o siguiendo tal como estamos actualmente. Tercero, suponer que una decisión elimina el riesgo. Ojalá así fuera. En el fondo, confundimos dos cosas, influencia y control. Podemos influir, pero no controlamos. Recuerdo haber leído que de las 100 empresas más grandes de Estados Unidos en el año 1900, ninguna estaba entre las 100 más grandes en el año 2000. Los ferrocarriles pensaban que estaban en el negocio de ferrocarriles y no descubrieron que estaban en el negocio del transporte. Kodak tenía tomado el mercado de fotografía y hoy medio sobrevive. Y así hay muchos ejemplos de empresas que pensaban que controlaban todo y no controlaban nada. ¿Cómo conectamos ambos sesgos? Aquí se pone emocionante la cosa, porque por lo regular estos dos sesgos no actúan por separado, sino que se refuerzan mutuamente. Si nos autoengañamos de que sabemos todas las cosas, es más fácil autoengañarse
de que lo controlamos todo. Quien que sabe todo puede pensar que no controla todo. Y cuando esto pasa, tomamos decisiones. Tomamos decisiones con exceso de seguridad. Aunque no hemos hablado de eso todavía, pero la certeza sobre algo es algo subjetivo. El hecho de que estemos ciertos de algo no lo hace verdad. Segunda cosa, con falsa sensación de control. Tomamos decisiones con falsa sensación de control. Si hemos decidido con certeza, tendríamos también la certeza de controlarlo, porque lo sabemos todo. Tercera conjunción entre estos dos sesgos, con poca posibilidad de corregir. ¿Quién se atrevería a corregirnos si nosotros lo sabemos todo? Esta conjunción de estos dos sesgos puede tener efectos importantes. Por ejemplo, asumir riesgos innecesarios basados únicamente en nuestra sensación de certeza. Ese pensar que sabemos todo sobre algo nos llevaría a arriesgar mucho. Por eso es interesante siempre tener la capacidad de escucha, saber oír y permitir que los subordinados o cualquier otra persona nos puedan echar una mano en una decisión, ya sea empresarial o personal. Otra cosa que sucede es que estos sesgos dificultan el aprovechamiento de nuestros errores. Como tenemos la razón, será difícil de reconocer que tenemos un exceso de confianza. Y lo más delicado, nos volvemos menos consistentes, menos conscientes de nuestros límites. ¿Cómo podríamos defendernos ante estos sesgos? Como te imaginarás, no hay soluciones perfectas, pero sí algunas prácticas útiles. Primero, dudar de nuestra certeza. No caer en la duda metódica de Descartes, pero sí tratar de asegurar que nuestro conocimiento de la realidad sea más objetivo. Segundo, buscar activamente opiniones distintas a la nuestra, o cotejar, rebotar las ideas con otros. Un buen coach nos puede ayudar. O, como me gusta decir a mí, búscate un frontón con quien rebotar ideas. Y una tercera forma de salir de estos sesgos sería que tendremos que esforzarnos por distinguir entre lo que controlamos y lo que no controlamos. A veces no se trata de saber más, sino de saber que no sabemos. Solo sé que no sé nada. Así habíamos empezado. Pensar bien no es solo razonar mejor, es también reconocer nuestros límites, porque quizá la verdadera inteligencia no está en tener razón, sino en saber cuándo podemos estar equivocados. Espero que te hayan servido estas ideas y que puedas detectar esos ámbitos en los que se te presentan estos sesgos. Nos vemos en la próxima vez.